Propósito de vivir. Que Dios bendiga sus vidas en esta hora preciosa de propósito de vivir, según el plan de Dios para cada uno de sus hijos y de sus hijas, según su voluntad soberana. Les amo y les bendigo con todo mi corazón, sabiendo que el programa de hoy va a inspirarles. Creo con toda mi alma, Señor, y te lo ruego que así sea, para que nuestras vidas tengan una valoración del mundo, para que puedan darse cuenta que los creyentes ya no podemos vivir como el mundo nos permitió vivir en el tiempo en que no fuimos tus hijos, y que por tu gracia podemos mostrarles a otros lo que tu palabra nos enseña. Tratar de vivir como a ti te agrada, pero por la gracia y poder de tu Espíritu Santo. Creo que les va a bendecir mucho el programa y tengo la alegría de presentarles a nuestro invitado de hoy. Aquí tengo un resumen, pero demasiado pequeño, y no obstante lo voy a leer porque es la forma en que él nos ha pedido que lo hagamos. Esta breve hoja de vida de nuestro invitado es Jorge René Morales Villatoro. Jorgito Morales, así le decimos todos los que lo amamos, lo conocemos y bendecimos con todo nuestro corazón. El pastor Jorge Morales es pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén desde su ordenación hace ya 28 años. Bendito el Señor que lo llamó al pastorado. Él es miembro de la junta directiva de la Fundación Buckner, aquí en Guatemala. Una institución, una entidad tan respetada que sirve a los demás en el proyecto de sus vidas, en el propósito de su existencia, para ayudarles a hacer la voluntad de Dios a cada uno. También puedo mencionarles algo que personalmente me alegra mucho recordar. Fue presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala en un periodo de gran trascendencia para la Iglesia Cristiana Evangélica de nuestra nación. Y Jorgito nos supo representar con tanta dignidad que nunca olvidaré su gestión. También quiero contarles que él es miembro del Consejo Consultivo de Canal 27 desde hace más de 15 años. Realmente es mucho más tiempo que ese, pero él puso esta cantidad de años recordando que desde que nació el canal prácticamente estuvo él presente para apoyarnos y sugerirnos por nuestra amistad lo mejor que podíamos hacer para buscar la reconciliación de Guatemala con Dios. Así es que todo él dice en su propia sentir personal: por la gracia de Jesucristo, mi Señor. Es una bendición decirles que me une una amistad, como les digo, con su amada esposa, con él durante mucho tiempo. Y Jorgito lindo, es una alegría tenerle con nosotros en esta hora preciosa de propósito de vivir. Bienvenido sea. Muchas gracias, querido hermano Fernando. Para mí es una alegría, un privilegio especial estar una vez más en el canal 27, Canal de la Esperanza. Han sido años de gozo, de luchas, y aquí estamos, por la gracia de Dios, sirviéndole todavía, porque así es la voluntad del Señor. Y hoy particularmente es un privilegio estar con usted en un nuevo programa de Propósito de Vivir, para tratar de agradar al Señor y tratar de también ser sensibles a su voz, en el sentido de que es necesario vivir, andar como Él anduvo, como dice la primera carta del apóstol Juan. Y también nuestro deseo de bendecir a los televidentes, teleoyentes, bendecirlos, inspirarlos, animarlos, porque sabemos que la lucha, la vida espiritual es una lucha, pero de mucho honor y de hermosas promesas. Así que muchas gracias por permitirme estar ahí, tanto en el canal como en los hogares, y espero que el Señor nos bendiga otra vez en esta noche. Que así sea, bendito Jorgito. Conforme a lo que hemos hablado, yo le pregunto, aparte de que ya mencionó una cita que pudiésemos recordar por siempre, ¿hay en el Nuevo Testamento algún texto que nos ayude a entender cómo se puede vivir o andar
como Jesús anduvo, Pastor Jorgito? Gracias, hermano Fernando. Pues yo pienso que hay más de una. La versión Reina Valera dice como Jesús anduvo. Y la versión internacional, por ejemplo, y otras versiones dicen como Jesús vivió. Porque ciertamente en la Biblia la palabra andar es vivir, es una similitud de vivir. Y sí, aparte de ese llamado de la primera epístola de Juan, en su capítulo 2, aparte de ese llamado, hay casi un tratado acerca de cómo vivir esa vida en la carta a los Romanos, escrita por el apóstol San Pablo. Y está en un capítulo bastante conocido porque lo mencionamos muchas veces, a veces hasta de memoria, cuando queremos animar a alguien y le decimos, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Así dice el Señor, y entonces nos consolamos, nos fortalecemos. Y también en ese capítulo está aquel otro famoso versículo que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en el inicio del capítulo de Romanos, el capítulo número 8, habla de la vida en el Espíritu. ¿Y por qué esto? Pues porque Jesús, nuestro Señor, su vida la vivió en el Espíritu. O sea, guiado siempre por el Espíritu Santo. Y si le parece, leemos unos versículos en esta versión internacional, porque aquí habla sí, podemos leer esos versículos de Romanos, y los televidentes la tienen su Biblia por ahí para verificar y asegurar que sí están las Sagradas Escrituras. Y porque aquí hay unas frases muy poderosas. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, y Espíritu está con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es lo que decía, que es poderoso, es tremendo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aquí dice algo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y a esto hay que ponerle mucha atención. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mire cómo habla esto, entre otros temas, cómo habla esto de fuerte, en el sentido de que no es cristiano el que cree que lo es, o no es cristiano el que le dijeron que es, sino que ¿cuál es la señal? Pues el ADN del cristiano es que Cristo esté ahí. El cristiano es porque está Cristo en el corazón. Y luego el versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En esta última se resume lo que es andar como Jesús anduvo, vivir como Jesús vivió, es decir, conforme al Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, y aquí termina diciendo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué tratado tan hermoso acerca de cómo vivir como Jesús vivió, o cómo andar como Jesús anduvo. Bellísimo. Jorgito, esa aportación que desde ya todos recibimos con gratitud, nos demuestra la factibilidad que tenemos de poder vivir una vida que agrade a Dios, siguiendo
lo que el Espíritu Santo nos dice que podemos hacer, como debemos de hacer en la santificación que nos concede por su puro amor. Y es por ello que el cristiano no tiene capacidad alguna, cuando no lo fue, de imitar a Jesús, porque no se trata de una imitación de hombre, sino de una imitación del Hijo de Dios, del Espíritu mismo que vivía en él cuando llegó su bautismo en el río Jordán, como recordamos que fue el bautismo cuando Juan el Bautista vio cómo descendía sobre él el divino Espíritu Santo. Es muy lindo escuchar, hermanos lindos, de parte del pastor Jorgito Morales, cómo podemos todos los cristianos de aspirar a una meta digna de alcanzar. Que difícil sea, como ha dicho nuestro pastor Jorgito durante unas intervenciones previas, es verdad, pero no es imposible. Y el punto está ahí. ¿Hasta dónde queremos agraciarlo, adorarlo, reverenciarlo y agradecerle semejante posibilidad? Señor, permítenos andar como tú anduviste, o dicho en la nueva versión internacional, deseamos vivir como tú viviste, permítenos hacerlo. Muy lindo, Jorgito bendito, muchísimas gracias por esas aportaciones bíblicas que nos ha dado. Entonces vamos a tener una pregunta adicional que pudiéramos tener como respuesta suya. ¿Existen varias maneras de vivir entonces la vida cristiana, Jorgito bendito? Pues de acuerdo a este pasaje, solamente hay una forma de vivir la vida cristiana, y es la vida en el Espíritu. El problema es que hay muchos creyentes que han optado, o quizá creyentes o solamente religiosos, que creyendo que están bien, o estamos bien, muchas veces resulta que adaptamos otra forma de vivir la vida espiritual, y es la vida en la carne, la religión en la carne. Y yo creo que eso frustra, eso como que desanima, porque eso causa un efecto, que no tengamos los cambios que nosotros quisiéramos tener, que no experimentamos lo que debiéramos de experimentar. No hay, por ejemplo, un gozo permanente, no hay una paz profunda, no hay una fe poderosa, no hay un amor sincero, porque estamos siendo guiados religiosamente por nuestra naturaleza y no por el Espíritu Santo. Pero le repito que según Romanos, como usted bien lo sabe, según la palabra del Señor, la única manera de vivir la vida cristiana realmente debiera de ser vivirla en el Espíritu, porque así agradamos a Dios, así observamos en nosotros mismos el testimonio del poder de nuestro Señor, transformando nuestra vida, de su amor, perdonándonos y purificándonos continuamente, ¿verdad? Y de los frutos que el mundo necesita ver, comenzando por nuestra familia. Y hoy más que nunca, la familia necesita esto, porque la familia está siendo muy atacada y tratando de ser engañada, dividida, destruida. Entonces, los que somos sinceros, queremos ser sinceros con el Señor y anhelamos vivir la vida cristiana verdadera, la vida de Cristo, pues entonces tenemos que hacerlo conforme al Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. No hay otra manera de lograr tanto lo que el Señor quiere, como lo que nosotros necesitamos y como lo que el mundo desea ver. Cabalmente, Jorgito lindo, con la explicación que nos da, supuestamente hay creyentes sinceros que se sienten insatisfechos con su vida espiritual, y usted ha dado parte de la razón. ¿Quiere añadir algo para animarles a que cambien esa actitud, por ejemplo, Jorgito lindo? Sí, es algo que también es un reto, porque cada vez la vida cristiana se ha ido volviendo un poquito como más ligera, más light, dicen en los términos, por ahí, términos actuales. Y eso se debe a que nos hemos conformado con lo dominical, tal vez, o con abrir las Sagradas Escrituras cuando estamos en una reunión como esta, y no de manera personal. Pero si algo nos va a ayudar tanto a entender la vida en el Espíritu, como a pedirle al Señor por ella en nuestra vida,
y hacer el esfuerzo que a nosotros nos toca hacer, entonces vamos a recibir un deseo de leer con hambre, con pasión, la Sagrada Escritura. Tal vez no todo lo que debiéramos leerla, pero como decía el recordado doctor Adrian Rogers, allá de la iglesia de Bellevue, en los Estados Unidos, por lo menos que lo poco que leamos lo entendamos y que eso nos preocupe por obedecer. Porque muchas veces la justificación, digamos, es que no leemos la Sagrada Escritura porque no la entendemos. Entonces, no la leo porque no la entiendo. Pero esa devoción es fundamental para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, entender su revelación, o bien en una predicación o en una conversación como esta, recibir del Espíritu Santo ese llamado, ese ánimo, esa revelación, ese alimento, ese fortalecimiento en nuestro espíritu, para que entonces eso, llevado a la práctica, pueda reflejarse en una vida cada vez más semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo, Jorgito bendito, pastor lindo, que cuando estamos hablando de quiénes pueden ser los creyentes que viven en la carne, usted ya ha determinado que se trata de que están ausentes de la palabra continuadamente en su lectura, continuadamente en su práctica, diariamente en su haber como hijos de Dios que son. Y por lo tanto se vuelven un tanto carnales, que es vivir en la carne, como sabemos que algunos aún están sufriendo, porque no es feliz el hombre cristiano que vive en la carne. Es un hombre insatisfecho. Y por eso creo que es bueno que usted nos diga qué resultados hay cuando están estas personas que amamos, porque no han descubierto el deleite de vivir en el Espíritu, sino que se conforman con las cosas carnales que al final no producen el gozo y la satisfacción que esperan. Cuéntenos de esa historia, Jorgito, que por su conocimiento pastoral seguramente ha tenido a través de los años. Sí, hay personas, yo por ejemplo tuve una conversación con un familiar un poco cercano y tratando de compartirle algo del Evangelio, me dijo, yo procuro llevar equilibradas todas las áreas de mi vida. Llevo equilibrada el área familiar, el área laboral, el área social y después de decir las áreas diferentes, dijo también, y también el área espiritual. Entonces yo le dije, veo como que si me estás diciendo que el asunto espiritual es como complementario. Y bueno, él no profesa la fe cristiana evangélica, pero aparentemente es un poco sensible y tiene su religión. Pero él me estaba diciendo que la fe, que la vida cristiana, que la vida espiritual también estaba incluida dentro del equilibrio de su vida. Yo le dije, no es la fe algo complementario. La fe es el fundamento de todo lo demás. Porque si nosotros no tenemos la fe en el Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos embuidos como el mundo en los temas políticos, en los temas sociales, en los temas del ambiente, la cultura, la diversión, el entretenimiento, y todo eso no contribuye al Espíritu. Hay mucha gente que no profesa la fe evangélica, pero sí se considera cristiana porque le dijeron que son cristianos por algún acto que recibieron en su vida, en alguna edad, y se dan cuenta, si es que lo logran reconocer, que sus vidas no operan cambios, que solamente están ellos tratando como de que cumplir con esa parte tradicional o religiosa, y al final ellos mismos se sienten como frustrados, porque tanto ellos como tal vez sus familias siguen esclavizados de cosas y no tienen, como le dije, no hay un gozo profundo, permanente, no hay una paz, sino que van conforme va la vida. Y en el saludo, pues ahí está el resumen, ¿verdad?
¿Y cómo estás? Pues ahí pasándola, dice, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. y no hay no hay realización y tampoco hay una verdadera esperanza. Indudablemente, Jorgito, que quien nos está escuchando, que no está entendiendo la diferencia que usted está presentando de la vida en el Espíritu, que solo podemos vivir cuando Cristo ha venido a ser Él, que hasta ha entronizado, se ha puesto en el trono de nuestro corazón, porque nacimos de nuevo, tendrá un conflicto, porque lo que usted explica es exactamente la vida de gente que amo dentro del ambiente familiar, el ambiente, digamos, de amistades de muchísimos años atrás, que tratan de ser correctos, morales, éticos y palabras de virtud que son buenas. Pero de pronto cuando llegan a ciertos momentos se exacerban, se vuelven violentos, se vuelven malcriados, palabras soeces, se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes, se vuelven de manera que es completamente natural, entre comillas, para el hombre que no tiene al Espíritu de Dios dentro de su corazón, porque no ha permitido el ser limpiado, el ser perdonado, el ser lavado con la sangre preciosísima que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y no ha confesado con sus labios que necesita un cambio de carácter, un cambio de temperamento, un cambio de aún esclavitud, que no reconocen que tienen, con vicios y con debilidades carnales que son placenteras, pero que causan dolor a la gente que les rodea, y cosas que conocemos perfectamente que el mundo hace. Entonces, es bueno que cuando usted está expresando con tanta sabiduría, Señor lindo, lo que tu palabra nos enseña, comprendan, mis queridos amigos que están viendo al pastor, y bendito es el pastor Jorgito Morales, cuando nos está hablando de esa manera, que entendamos qué trascendencia tiene, hermanos cristianos, su testimonio, el andar como Jesús anduvo. ¿Sabe qué representa para el que no es más que alguien que ama a un Dios que lo conoce de palabra, de oídas que había oído, como dijo Job? Reconocen en la persona que tiene a Cristo algo que ellos no tienen, que no es del que lo tiene. El que lo tiene la dicha del que es, el que transforma la vida, esté ya en él, por haberla transformado a través del nuevo nacimiento que nuestro Señor Jesucristo anunció. Entonces ya estamos comprendiendo que algunos que nos oyen, y espero que ustedes, amigos benditos que están viendo el canal, viendo este programa de Propósito de Vivir, se den cuenta de algo. Usted y yo y el pastor Jorgito Morales éramos igualitos antes de tener a Cristo, el pastor Jorgito Morales y un servidor. Y lo que sabemos es diferenciarlo, porque vivimos la experiencia en la que usted todavía está. Es decir, la imposibilidad de andar como el Hijo de Dios anduvo, como el Jesús que conoció de niño, de oída de papito y de mamita, porque es imposible para el hombre natural, sin el Espíritu Santo, vivir a la manera que Jesús anhela que andemos. Entonces ya podemos ver una diferencia enorme por lo que nos ha explicado el pastor Morales. Y creo que Jorgito lo que está haciendo en este momento, el Espíritu Santo, que siempre derragüe de pecado, que siempre procura salvar el alma del ser humano cuando está en delitos y pecados, y dice el texto sagrado, muerto, por cuanto no tiene la vida eterna que Jesús ofrece. Estamos recibiendo en este momento una invitación. Lo que estamos aprendiendo es por amor a usted. Por amor a usted, mi amigo bendito, que está oyéndolo. Y para aquel creyente que ya tiene a Cristo, por amor a usted, para pedirle que el Espíritu sea quien lo llene de la plenitud de su presencia. Y no es que no lo tengamos completo, sino que a veces nuestras acciones lo contristan. Por eso el texto sagrado dice que no nos embriaguemos con vino, en el cual hay disolución,
sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es la llenura a la cual me refiero cuando los creyentes que andamos en momentos en la carne, el Espíritu nos redarguye, nos habla y nos dice, no está bien. ¡Qué dicha tenemos! Pero no tienen todos, porque necesitan algunos recibir a Cristo en el corazón. Jorgito, he aprovechado sus palabras para decirle a la gente linda, ¿qué oportunidad tienen de escucharlo? ¿Qué oportunidad de razonar con usted la verdad de la vida del creyente que necesita de Dios antes de que Cristo viniera a su corazón? De cada hombre, mejor expresado, que necesita de Dios hasta el día de hoy, si no lo ha recibido en su corazón. La pregunta que le haría a Jorgito, tal vez muy difícil porque hay tanta experiencia dolorosa, ¿qué resultados hay? La experiencia que usted pueda tener, haber vivido, cuando se vive en la carne. ¿Cuál sería esa tremenda realidad de mucha gente que vive todavía en la carne? Bueno, esa es la parte tal vez que no es tan agradable decir, pero la palabra del Señor aquí en Romanos, lo que leímos, una de las cosas dice es, los que viven según la naturaleza pecaminosa, o sea, según la carne, en la Reina Valera dice según la carne, y aquí en la Internacional explica que vivir en la carne es vivir según nuestra naturaleza, simplemente, que es pecaminosa. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ese es tal vez lo más importante. Y hay muchas personas sinceras que muy posiblemente algunas de ellas están viendo, o muchas de ellas están viendo ahora. Son sinceras, aman a Dios, creen en Jesús, pero por causa de que no habían entendido esta parte de la vida, de las Sagradas Escrituras, pues viven su fe según la carne y no pueden agradar a Dios. Yo le decía a una familiar que ahora ya no está, le dije yo, usted es una persona sincera que queriendo agradar a Dios, lo entristece. Queriendo agradar a Dios, lo entristece, porque estaba dispuesta a hacer penitencias, a hacer sacrificios, a hacer cosas con tal de agradar a Dios, pero por falta del conocimiento de la palabra del Señor, lo entristecía, porque estaba haciendo algo que es prohibido por el Señor en su palabra. Y aquí dice que también los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. Y entonces ahí están el pleito de los derechos, la satisfacción de los gustos, y no importa si agradan o entristecen o ofenden al Señor, no importa, es que esta es mi vida, yo lo necesito, este es mi derecho, este es mi gusto, y entonces no se están dando cuenta de que están caminando hacia un fracaso completo. Y aquí dice que los que fijan su vida en una fe carnal, pues dice, morirán, o sea, pasarán por la vida sin haberle encontrado su sentido y llegando al final sin haber entendido la oportunidad que Dios les ha dado y el llamado que continuamente el Señor nos hace. Y aquí está lo que le mencioné como poderoso, que tome en cuenta, por favor, tal vez reiterándolo, porque tal vez este énfasis puede ayudarle a muchos. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hace años un amigo me pidió que llegara a su casa. Este amigo, un industrial, fue secuestrado. Y fue secuestrado su hijito con él. Y cuando él me mandó a decir que ya que había sido liberado por una suma grande de dinero, que llegara a su casa para hablarle a su familia del Evangelio. Entonces ahí estaban 17 de la familia de él, su papá, su mamá,
cuñados, hermanas, profesionales, todos empresarios. 17, una casa de mucha comodidad. Y entonces él me dijo, pero por favor, hábleles así suavecito, me dijo. Hábleles de la creación, hábleles de algo así bonito de la Biblia, me dijo, porque ellos son duros, me dijo. Y entonces yo llegué, me senté y dije, bueno, no sé si voy a tener otra oportunidad, pero yo les voy a hablar de lo que dice la palabra del Señor. Entonces le dije yo a él, a este amigo, le dije, Juan se llamaba, o se llama. Le dije, Juan, ¿cómo usted puede asegurar que es hijo de su papá? Y entonces el papá estaba enfrente y era uno, la foto del otro, era obvio que era su hijo, pero ¿cómo puede usted? Dice, bueno, pues por mi cédula. En ese tiempo era cédula. Entonces le digo, no, pero la cédula la hacen las municipalidades, eso no es una garantía. Bueno, entonces le pregunto a mi papá que está aquí enfrente. Papá, yo soy su hijo. Y entonces el mismo papá por broma, dijo que no estaba tan seguro. Le dijo, mejor preguntarle a tu mamá. Se volvió un momento jocoso eso, en ese momento. Pero los demás los profesionales estaban atentos a la broma y a la palabra. Y entonces llegamos al punto y le dije, mire, no, la única manera real, ¿cuál sería? Y uno de los que estaban ahí dijo, pues yo entiendo que debería ser que lleve la sangre de su papá. Exactamente, que lleve la sangre de su papá. No es ningún documento, no es que se lo hayan dicho, nada de eso, es la sangre de su papá. Entonces le dije, así no es cristiano el que no tiene a Cristo en su corazón. Aquel que en su sangre no corre la sangre sagrada de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que entonces se volvió una discusión. Y entonces uno dijo, yo entiendo que nosotros somos, y dijo la religión, que nosotros somos de esa religión, pero cristianos no somos. Entonces la mamá de este amiguito dijo, ¿cómo no vamos a ser cristianos si nosotros hicimos tal rito y si nos dijeron tal cosa? ¿Cómo no vamos a ser cristianos? Y se armó la gran discusión. Entonces yo dije, bueno, si me permiten, yo creo que me tengo que retirar. Y oramos y nos retiramos. Pero yo no hablé cosas suavecitas, sino que hablé la palabra de Dios. Y aquí en Romanos dice eso. Para los que están ahí, si les dijeron que son cristianos por algo, un rito, por una cosa, una penitencia, no es así. Aquí está la Biblia, busque la que tiene. Usted me dirá, tal vez no es evangélica la mía, no importa, búsquela. Romanos 8, versículo 9, ahí dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Y por lo tanto, no puede parecerse a él, ni oírse pareciendo en su manera de vivir, en su manera de andar, como es el mandamiento, que dice en la epístola de Juan, que el que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, como nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué experiencia! Jorgito lindo, me imagino qué experiencia tremenda cuando usted salió de ese lugar bendito, pensando, Señor, ten misericordia de ellos porque tú los amas. Moriste en la cruz del Calvario por ellos. Nada más falta que te reconozcan como el Salvador de sus almas, de sus vidas, por la eternidad de los siglos. Qué interesante, Jorgito lindo, y indudablemente que la gente bella que está escuchándolo puede ver la diferencia. Claramente, si ya es cristiano, la reconoce, y si no, puede estar descubriendo una diferencia muy, pero muy importante. Por eso me parece que la siguiente pregunta podría ser muy oportuna. ¿Cuál sería entonces la vida que vivimos en el Espíritu cuando Jesús vino a este mundo a permitirnos la posibilidad de nacer de nuevo? ¿Cuál sería la vida en el Espíritu, Jorgito lindo? ¿Cómo la explicamos? Bueno, yo creo que ya en parte lo hemos dicho, lo hemos leído, que es esa vida que es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía la vida a través de su palabra. Esa palabra que el Señor inspiró para nosotros. Entonces, la vida en el Espíritu es cuando nosotros entendemos la palabra paso a paso, la aceptamos con fe, con reverencia, con gratitud,
y la llevamos a nuestra vida en la práctica con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Entonces los cambios se van dando. En uno de los salmos, el 9 me parece, dice: la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Allí es donde nosotros muchas veces nos sentimos frustrados porque hacemos los esfuerzos por cambiar y no lo logramos, o lo logramos parcialmente, o cambiamos de una cosa y adoptamos otra, tal vez peor. Pero dice, la palabra del Señor es perfecta, que transforma el alma. Entonces el primer sorprendido es uno mismo, porque la palabra de Dios le va cambiando su vida. Uno mismo se sorprende. Y entonces llega al punto, como decía el apóstol Pablo, hasta que llegue al punto de decir, ya no vivo yo. ¿Qué pasó conmigo si yo no era así? Lo que antes me gustaba ya no me gusta. Y lo que antes no me gustaba ahora me gusta. ¿Qué pasó conmigo? Y es que el Espíritu Santo está cambiando nuestra vida a través de su palabra inspirada, poderosa, transformadora, que alimenta, que fortalece, que revela el carácter de Dios y que se va haciendo vida en nuestra vida. Entonces vamos nosotros viviendo la vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, como Jesús vivió siempre cuando estuvo en esta tierra. Si algún regalo Dios nos dio a los seres humanos, Pastor Jorgito, fue la posibilidad bendita de nacer de nuevo, volver a nacer. Aquella expresión que tal vez han oído los hermanos o los amigos que nos han estado siguiendo a través del canal y de propósito de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Coincidiendo con sus palabras, Jorgito, de la experiencia que usted expresaba, que no podemos comprender hasta que no tenemos precisamente el nuevo nacimiento, esa nueva vida que nos da sobrenaturalmente. ¿Y qué palabra más linda puedo usar, Jorgito lindo? Como la sobrenaturalidad de lo que Dios permite en el ser humano, porque nos ama, pero aborrece los pecados que cometemos, porque Él no quiere a alguien cometiendo pecado, porque sabe cuál es su destino si no convierte su vida y su corazón a nuestro Salvador, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces es muy lindo darnos cuenta cómo el programa está siendo guiado por el mismo Espíritu Santo en un énfasis. El énfasis es imposible, pero es completamente posible cuando admitimos el probarlo. Esa es una expresión muy simple. ¿Por qué no prueba alguien que nos esté mirando, Jorgito? Si lo que usted ha expresado es, según lo que nos ha dicho, factible o no. Y la única manera de respondernos si lo fue o no lo fue es probándolo, expresándolo. Es decir, Señor, si lo que yo oigo es así, ¿qué necesito hacer? Y la respuesta la tiene la palabra de Dios como lo hemos oído. Sencillamente es reconocer y admitir que no podemos dejar de pecar cuando somos gente sin el Espíritu Santo que Cristo nos da una vez que hemos recibido el perdón, el lavamiento de pecados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, confesándolo con la boca y creyendo en el corazón que Jesucristo al tercer día resucitó y que en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. ¿Saben una cosa? El Evangelio es poder de Dios y la manifestación más poderosa que primero se asoma a la vida del hombre o la mujer que vienen a su conocimiento, invitados por el mismo Espíritu para recibirlo, es el cambio al que el pastor Jorgito Morales se refirió. ¿Qué pasó conmigo? Lo que antes hacía, ya no lo hago más. Lo que antes me hacía hasta
No sé cómo dejar de hacerlo, pero no lo quiero hacer y lo vuelvo a hacer. Ya no lo hago. ¿Qué sucedió conmigo? Y antes me ponía a decir cosas con mi boca, a sentimientos negativos en contra de alguien. Y ahora siento que lo perdoné, que ya no me molesta porque lo perdono. ¿De dónde viene ese poder? El poder viene de aquel que hizo morada en nosotros, Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Mis amigos lindos, mis hermanos lindos, como el que vivió, el que está hablando, les vivió antes en el mundo por muchos años de su vida. Conoció muchas cosas que Jorgito Morales, quizás por su bendición de ser un creyente antes que su servidor, no tuvo que experimentar. Yo les digo con humildad, Señor, delante de ti como primer testigo, el hombre con el que están ahora viendo que converso con el pastor Jorgito Morales, no es el hombre que era hace en este momento 39 años. Ya voy a cumplir en breve, en un año más y unos meses, 40 años de haber conocido a Jesucristo. Por lo tanto, pueden entender que estuve 40 años sin Él. Y cuando nos ponemos de ejemplo, que Dios nos permita que comprendan que no pretendemos de ninguna manera decirles que somos algo especial. De lo vil y menospreciado del mundo es que Dios nos rescató. A los que éramos eso. Y aquí tienen a uno. Entonces lo que estamos hablando de la imposibilidad de poder andar como Jesús anduvo de una persona que no tiene a Cristo está a la vista. No puede. Pero una vez que hemos recibido la gracia divina del perdón de nuestros pecados, confesando la necesidad del Salvador del mundo, cuyo nombre sagrado es Jesucristo, podemos vivir en el Espíritu. No que no tengamos carne, pero la carne está sometida, sujeta al Espíritu Santo de Dios, si se lo permitimos, como antes explicaba en Efesios 5:18, que no debemos de embriagarnos con vino, sino dejarnos embriagar del Espíritu Santo. Esta expresión es muy sencilla. Si el Espíritu Santo nos llena, como a veces podríamos habernos llenado de alcohol, ¿se imaginan un alcoholizado? ¿Qué hace? Lo que el alcohol le hace hacer. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo que el Espíritu Santo le invita a hacer y le llama a hacer. Es una comparación valiosa que yo aprendí de un teólogo que me bendijo mucho al haberla hecho. Jorgito bendito, estoy seguro que estamos siendo instrumentos del Señor para bendecir a mucha gente, aclarándoles conceptos e ideas que probablemente están abriendo algunos el entendimiento porque Jesús lo permite y otros afirmando su fe para la gloria del nombre de Jesús. Entonces la pregunta que podríamos hacernos para afirmar también lo que usted nos está dando, ¿cuál es la vida que se vive en el Espíritu Santo como Jesús vivía? ¿Y es la vida en el Espíritu una vida de solo bienestar? Pastor Jorgito. Quisiera hablar de Juan el apóstol, brevemente, para poner un ejemplo del Nuevo Testamento. Juan el apóstol era, según hemos entendido, el más joven, era primero discípulo de Juan el Bautista. Él vivía conforme a la ley, era un creyente sincero, pero legalista. Y pues era todavía, no obstante su fe en Dios, y no obstante tratar de cumplir la palabra, siendo discípulo de Juan el Bautista, pues él cuando conoció al Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que uno de los discípulos era Juan y que escuchó a su maestro Juan el Bautista decir eso, y cuando oyó a Jesús, oyó a Juan y siguió a Jesús, que debe ser el verdadero
el verdadero sentido de la vida espiritual. No importa de quién oyó el Evangelio, pero seguir a Jesús es la clave. El Señor es el Salvador. Y entonces él era todavía, Juanito era egoísta, era legalista, era malhumorado. ¿Y por qué se lo digo? Pues porque ya andando con Jesús, le pidieron con su hermano Jacobo que cuando ya el Señor Jesús estuviera reinando, según lo que ellos habían entendido, querían estar uno a su izquierda y el otro a la derecha. Y los otros 10, bueno, eso no importaba. Ellos querían estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, era egoísta. Pero también una oportunidad que el Señor los delegó para que fueran a preparar lugar en Samaria para pasar después al Señor Jesús por ahí. Resulta que los samaritanos no aceptaron, no querían nada con Jesús. Y entonces Juan era uno de los que había sido comisionado. Cuando se fue a reportar con el Señor Jesús, le dijo que no los habían recibido bien. Y entonces le sugirió al Señor Jesús, le dijo, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo sobre ellos? Mire cómo era este creyente, era belicoso, era tremendo. Entonces, tanto que el Señor Jesús le puso un sobrenombre. A él y a su hermano les puso los Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque eran explosivos. Pero ese jovencito creyente sincero, pero carnal, ¿qué pasó con él? Ya siguiendo al Señor Jesús, viendo al Señor Jesús, oyendo al Señor Jesús, palpando al Señor Jesús. ¿Qué pasó? El Señor lo transformó en el discípulo del amor. A él le confió el Espíritu Santo la escritura del cuarto evangelio, el evangelio del amor. Le inspiró a escribir 3 cartas pastorales. Este Juan, que era como era, ahora viviendo la vida en el Espíritu, como el Señor Jesús le había modelado, ahora estaba siendo otro Juan. Ahora ya no había odio, ya no había rencor, ya no había aquellas cosas, sino que ahora había amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo guiando y gobernando la vida. Aquello que fue, ya no es. Y como el pastor Solares bien lo está diciendo, lo que no era posible, ahora es posible, porque el Señor Jesús dijo, lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. Entonces transforma la vida y todavía dice en Filipenses que lo que Él comenzó, que el que comenzó a hacer la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que esa es la vida en el Espíritu. Pero como la otra pregunta fue, ¿es solo bienestar? Mire, Juan sirvió en el ministerio del Señor Jesús activamente. Ya cuando el Señor Jesús se había ido, Juan y Pedro sufrieron el látigo, sufrieron la cárcel. No obstante que estaban viviendo en el Espíritu, estaba sufriendo adversidades, dolores, y finalmente estaba encarcelado en la isla de Patmos, apartado de su familia, apartado de la iglesia, allá, pero dice la Biblia en Apocalipsis 1:9, dice que él también escribió, Juanito, porque el Señor se lo dio, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, allá en la isla de Patmos, abandonado, allá en soledad, sufriendo tal vez, pero no se quejaba, no reclamaba, estaba deleitándose en el Espíritu. Y estando en esa situación del Espíritu, vio la gloria del Señor, a Jesucristo ya glorificado, tal y como Él es. Y de Él recibió de sus labios la revelación, el Apocalipsis para todos nosotros. La vida pues de Juanito no fue solo facilidad, solo bienestar. También fue persecución, también fue dolor, también fue necesidad, también fue adversidad. Pero él no se quejaba, porque el que vive en el Espíritu se goza en la tribulación, vence la dificultad, tiene paz en las situaciones difíciles y la inspira, porque no es él, sino el Espíritu Santo que está en él, guiándole a producir nuevos frutos. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer y a disfrutar y a compartir en esta oportunidad.
¡Qué belleza! Ay, Señor, qué gozo siente mi alma. Cuando tuvo esa linda idea de comparar, porque tú le guiaste a Jorgito a decir lo de Juanito, me pareció precioso. Definitivamente hubo un Juanito antes y un Juanito después. Ahora todo el mundo habla de Juan, el Evangelio, el del Apocalipsis, las 3 epístolas y lo demás. Pero ¿quién era él? Boanerges, hijo del trueno. Ay, Señor lindo, eres maravilloso para cambiar la vida del ser humano conforme a tu propósito para la bendición de nosotros los seres humanos. Jorgito lindo, es una dicha las cosas que hablamos, los ejemplos que nos ha puesto son lindos. Tal vez ahora que todavía nos quedan unos minutitos, nos queda un poquito de tiempo, Jorgito lindo, como para pensar en algo adicional, ya que comentó ese ejemplo de Juanito. ¿Qué evidencias entonces, quizás sea la última pregunta, hay cuando se vive la vida en el Espíritu ahora, siglo XXI, año 2022, el mes de julio, donde estamos para la gloria del Señor? ¿Qué evidencias tenemos entonces cuando estamos viviendo en el Espíritu, Jorgito bendito? Cuéntenos, por favor. Hay paz en las dificultades, hay gozo en las tribulaciones, hay victoria en las luchas, por la gracia de Dios, y hay esperanza en medio del sufrimiento, hay confianza en el Señor. Y eso es lo que uno inspira, y eso es lo que la familia ve, y eso es lo que la comunidad observa, que uno ya no es lo que era, ni que tampoco es como todos los demás. Pero usted lo dijo, no es un mérito personal. Nosotros somos lo que no era, escogidos por el Señor para hacer lo que debe ser. Y entonces nos resultamos siendo como modelando el poder de Dios. Por eso a mí yo aclaro esto, porque hay algunos hermanitos, he escuchado por lo menos a alguien que dice, pues fíjese, será pastor que mi hermano es algo, porque él aceptó a Cristo, se bautizó, dice, lo único que nunca pudo dejar el licor y todavía se toma sus traguitos y todavía, mire, eso es negar el poder de Dios. Se está diciendo que el Señor no tiene poder para transformar una vida así. Él pudo haber pasado por el rito de levantar la mano y de ser sumergido en agua, pero realmente no se arrepintió, no se convirtió, no se confesó, no recibió a Jesucristo en su corazón, porque el que lo hace, ya usted lo dijo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y es cierto, también Juan lo dice, ahí en el capítulo 1, dice, hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, porque estamos todavía en este cuerpo, todavía resbalamos, pero ya no es de voluntad que nos lanzamos al lodazal de antes, no. Todavía resbalamos y nos manchamos un poco, y así va a ser hasta que nos sea quitado este cuerpo. Pero ya no disfrutamos aquello. Y nos arrepentimos, pedimos pena, pedimos perdón, pero nos restaura el Señor y seguimos adelante. O sea, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él que vivió en esta carne sabe de las tentaciones, sabe de las provocaciones, sabe de las persecuciones, sabe de los sufrimientos, pero él vivió siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre en el Espíritu, de tal manera que cuando lo maldecían, dice, él bendecía. Y por amor conquistó nuestros corazones y sigue conquistando y ha conquistado y seguirá engrandeciendo su reino hasta que él venga. Así que esa es la evidencia de cuando se vive en el Espíritu, que hay paz, gozo, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas esas delicias del Espíritu que el Señor provee a los que han confiado en Él. Jorgito lindo, la mejor manera que tenemos de dar por finalizado el programa, porque el tiempo ya nos resta muy pocos minutos, es pidiéndole con todo mi corazón.
Lo que usted ha dicho ha abierto un panorama y lo tenemos claro. Y ese panorama es: necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que Cristo venga al corazón, necesitamos al Espíritu Santo para ser verdaderamente cristianos conforme a la palabra de Dios. Y también al que nunca ha experimentado una experiencia, Señor, reitero mis palabras, al que nunca ha conocido el poder del Evangelio en carne propia, cuando tú vienes al corazón, debemos de invitarlo a que venga. Jorgito bendito, ¿podría hacer usted la oración de fe para que alguien que quisiera probar las delicias espirituales que ha mencionado pudiera tenerlas a través del nuevo nacimiento que Jesús les permitiese, dirigidos por su oración? Por favor, Jorgito lindo. Una palabrita antes de orar, y es que el hombre de Dios que escribió Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, lo que leímos en Romanos 8, fue Pablo. Y él, cuando todavía era el anterior Pablo, que se llamaba Saulo, él era muy riguroso, muy correcto, él era muy celoso de las cosas de Dios y todo lo demás. Cumplía a cabalidad todo cuanto Dios demandaba, pero no había tenido ese encuentro. Él todavía se daba cuenta que él tenía todavía odio, celos y cosas. Pero luego él mismo dijo que si no se había avergonzado de ser lo que había sido antes, porque fue íntegro, dijo, todo eso fue bueno, dijo él. Pero después dijo, ahora no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hay personajes pues ahí, y yo soy otro, y usted, hermano Fernando, también es otro, de que decimos el Evangelio es el poder de Dios, que revela el amor de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, el amor para perdonarnos y el poder para transformarnos. Oremos al Señor entonces, y si usted que está ahí quisiera abrirle su corazón, no se justifique, no diga, es que yo no cambio porque así fue la herencia de mis padres, yo no cambio porque soy de tal parte de Guatemala, no se justifique, arrepiéntase, reconozca, humíllese y dígale al Señor, no me voy a justificar más, te necesito, Señor Jesús, yo soy pecador, pecadora, me entrego a ti, me rindo, yo creo en ti, te amo a ti y te necesito con todo mi corazón. Yo creo que tú viniste a esta tierra, que moriste por mí, que fuiste sepultado en una tumba, pero que resucitaste, volviste a tu gloria y que a partir de hoy, por tu gran misericordia, vivirás en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me harás un testigo nuevo de que tu palabra, tu evangelio, es verdaderamente el poder tuyo que transforma la vida y que promete la salvación segura para toda la eternidad. Que además me hagas instrumento para mi familia, para mi comunidad, de ser un nuevo testigo, una nueva testigo de tu palabra, para que otros también se interesen y pueda haber fruto para tu reino, para tu gloria y para la bendición de muchos. Gracias, Señor Jesús, que tú lo hagas conforme a lo que tú conoces. Y Espíritu Santo de Dios, sorprende a más de uno para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Jorgito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ruego a Dios que nos siga bendiciendo con toda bendición y agradezco a Dios por su vida con todo mi cariño, Jorgito lindo. Gracias, Señor. Padre bueno, yo quiero agradecerle ahora a los que estuvieron en este programa su sintonía de propósito de vivir, recordándoles algo que puede ser interesante. ¿Conocen algún amigo que anda por ahí que necesita el perdón, la salvación y volver a abrir sus ojitos y entender que el mundo no es como lo está viviendo porque anda haciendo lo que no debe? Les invito a que lo inviten ustedes a ver este programa el domingo próximo a las 10 de la noche y tendrá la oportunidad que el Señor le conceda, si a Él le place, para poderle dar la experiencia de nacer de nuevo por medio de nuestro divino Señor Jesucristo, por el perdón de sus pecados que solo Él puede dar. Les amo. Los bendigo con todo mi cariño en el nombre de Jesús y si Él nos lo permite, les veré en un próximo programa. Hasta pronto.